El Salvador, vamos a hablar del Salvador y vamos a hacer, tenemos ahí con nosotros en la línea telefónica al colega periodista Carlos López Vives, Carlos López Vives, que es periodista del diario de hoy, de El Salvador. Y vamos a ver cómo está la situación en estos momentos en El Salvador, sobre todo por algunas informaciones que han salido respecto a datos oficiales, ¿no? Como resultado de los comicios del pasado domingo. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, un saludo desde San Salvador a toda la mesa. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la situación al día de hoy como resultado de las elecciones del pasado domingo? Bien, hay dos versiones, una es la oficial y la otra es la situación que se vive en la realidad. La oficial la dijo en una autoproclamación el presidente Bukele en su reelección, que ha sido completamente inconstitucional, la misma noche del domingo 4 de febrero, donde él habló de que en un tuit, 2 horas después que cerraron las urnas, colocó un tuit donde él se autoproclamó ganador con el 85% en el caso de los votos presidenciales y aseguró que iban a tener 58 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la realidad es que en las juntas receptoras de votos, no en una ni en dos, sino que en el sistema nacional, hubo problemas para la transmisión de los datos. Hay reportes de ciudadanos presentes en las juntas receptoras de votos que cuando ya lograban meter los datos al sistema se duplicaban los votos a favor del partido oficial Nuevas Ideas. Bueno. Una serie de irregularidades gravísimas. Entonces lo que pasó es que, bueno, esa misma noche la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda de Barahona, dijo que todo había sido un éxito, que todo había fluido normalmente y que a las 9 de la noche se iba a consolidar el resultado preliminar de presidenciales y a las 11 de la noche las de diputaciones. Estamos hablando del domingo 4 de febrero. Estamos ya en este día y el sistema está absolutamente colapsado. Ya el tribunal salió a dar una conferencia de prensa donde no dijo por qué falló ni asumió la responsabilidad del fallo, sino que dijo que lo que se va a hacer es que se va a votar, se va a revisar voto a voto, urna a urna, como que estuvieras en los años 70, ¿no? Estuvimos hablando ayer con Igmar Batres del noticiero Los Hechos de allá de El Salvador y nos comentaba eso que tú acabas de señalar, de que las urnas no se han contado, o sea, materialmente las urnas no se han abierto, los votos no se han contado, cómo está la cadena de custodia de esas urnas, dónde están y sobre la base de qué instrumento entonces se va a poder hacer un conteo. Es correcto, es una absoluta incertidumbre. La orden del tribunal ha sido llevar las urnas a un centro, digamos, de acopio en un cuartel militar, que es el cuartel San Carlos, ubicado en San Salvador, pero ya ¿Un cuartel? Sí, un cuartel militar. Coño, sí. Y lo peor, y ya hay reportes, fotografías documentadas ya por parte del periodismo, incluido el diario de hoy, que las urnas están llegando abiertas, les ponen tape al llegar al lugar. O sea, muchas urnas ya llegan totalmente, digamos, no hay garantías de que no hayan podido ser abiertas y perfectamente modificados lo que va dentro de cada urna, ¿no? Sí. Entonces, las voces de oposición están totalmente saliendo a denunciar esto, los distintos partidos políticos. Carlos, se habla mucho del 85, aunque oficialmente no se ha dicho a favor del señor Bukele, pero ustedes tienen datos de cuál es cuál es la población apta para votar y cuál es el nivel de abstención, si eso tienen algunos datos, sería interesante. Claro. A ver, el padrón electoral sumado también, los salvadoreños en el exterior, ronda los 6.2 millones de personas. Uh-huh. Y aunque las presidenciales generalmente jalan más votación, ¿no? Generalmente roza el 50%. Esto también despertó una alerta, porque cuando todavía, entre comillas, muchas comillas, funcionaba el sistema preliminar digital, cuando solo se había convalidado el 13%, ya se hablaba de una participación de arriba del 1.3 millones de personas. Entonces, si se seguía esa tendencia, prácticamente habría votado todo el padrón electoral, lo cual en cualquier país, sabemos, es imposible. O sea, no salen todas las personas a votar. Claro. Bueno, ¿desde cuándo no se produce una situación como esta en El Salvador? Es totalmente irregular a nivel de, digamos, presidenciales. Yo te diría que se nos vienen momentos
similares a los que se vivieron en situaciones militares en el país. Por eso menciono los años 70. Se suponía que con una inversión arriba de los $70 millones el Tribunal Supremo Electoral, y además ya con escrutinios preliminares hechos, con ensayos, ¿no?, para ver si el sistema funcionaba, esto no iba a pasar. No puede ser que en pleno 2024, en un país como el nuestro, que supuestamente somos el hub de Google, que supuestamente ocupamos Bitcoin, lo cual es una falsedad completa, el tribunal no haya sido capaz de poner un sistema eficiente y encima no ha dado explicación alguna. O sea, no ha dicho por qué ¿Cuál falló, es el ambiente? nada. ¿Cuál es el ambiente en las calles? O sea, ¿qué se vive? ¿Qué se respira? ¿La gente está normal? ¿Está recogida? ¿Hay militares? ¿Cómo está el asunto? A ver, militares había desde antes del domingo. O sea, la militarización de las zonas urbanas están ahí. No te digo que hay tanquetas en cada esquina, pero sí es normal ver patrullaje de soldados y miembros del ejército por todos lados. El ambiente es tenso, pero tampoco hay gente en las calles, ¿no? Lo que sí hubo fue, por parte de grupos feministas y ambientalistas, una marcha pequeña, ¿no? Un modo de protesta. Incluso saltó el presidente a hacer una burla en la red social X de esta agrupación que hubo. Pero hay sí una tensión, una incertidumbre de qué es lo que está pasando, porque lo que sobrevuela es la palabra fraude. Mira, los otros sectores de la sociedad, el empresariado, la prensa y las otras instituciones populares y hasta la iglesia, ¿qué comentan sobre esta situación? A ver, en el orden que me comentas, los empresarios absolutamente en silencio. Diría que hasta un silencio cómplice. Tipo Nicaragua. ¿Verdad? No hay ningún tipo de llamado por parte del grupo de industriales, etcétera, etcétera. Hay un silencio total por parte del empresariado, Sospechoso. no ahora, sino que de manera consistente desde que llegó al poder Bukele en 2019. En la iglesia sí hay un sector bastante crítico, no completo, ¿verdad? Pero sí hay un sector crítico, sobre todo el cercano a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que históricamente ha sido un bastión de la protección de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y de parte de la oposición, como les comentaba, bueno, personeros de Nuestro Tiempo, de Vamos, de Arena, del FMLN, pues sí están muy al pendiente de hacer denuncias y de llamarle a las cosas por su nombre, y pendientes al voto a voto, que al final, como decía, el sistema falló y hay mucha desconfianza en qué está pasando con el resguardo de las urnas. Y uno de los magistrados del tribunal, Guillermo Wellman, ha dicho que posiblemente se tendrá resultados en 15 días. Sí. Carlos, las destrezas como publicista del presidente Bukele es de todo conocida. De hecho, se ha dicho que está vinculado a una de las empresas de publicidad más grandes de El Salvador y por tanto vender hacia el exterior, resolver, ¿no?, como único problema el tema de las bandas y de la delincuencia, además de una mega cárcel cuestionada además por los derechos humanos por indiscriminada. ¿Qué otras cosas en estos 5 años se puede exhibir? Porque El Salvador es más que la delincuencia. ¿Qué otras cosas podría exhibirse como logros del presidente Bukele? Bien, si nos vamos al lado de los aciertos, se me ocurre, por ejemplo, mencionar el hecho de que el gobierno hizo una inversión en computadoras y en laptops para que estudiantes pudieran tenerlas en el nivel público educativo. Esto es una realidad, lo hemos constatado. El problema es que en muchos de estos lugares, barrios, comunidades y cantones no hay electricidad ni internet, con lo cual tener el equipo no necesariamente equivale a ser educado con él cuando ni siquiera lo puedes encender. Otra situación positiva que pudiéramos sacar, de verdad se me dificulta mucho porque la situación económica es gravísima. O sea, hemos casi duplicado el nivel de pobreza en el país en los últimos 4 años. Eso lo dicen entidades financieras, ¿no?, que vigilan la salud de la economía de nuestro país. Lo que sí, como es muy hábil en el tema publicitario que acabas de mencionar, sí ha logrado, a través de eventos como el Miss Universo, como albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, potenciar esta visión del Surf City, sí ha logrado potenciar el turismo en el país, y esto ha movido un poco el músculo económico.
pero no es cierto, que ya salimos de la pobreza, que ahora estamos en una especie de oasis de primer mundo en Centroamérica. O sea, lamentablemente estamos muy, muy lejos de ahí. Los hospitales no tienen medicinas, las citas médicas en el Seguro Social tardan de 6 meses a 1 año. Eso es lo que puedo comentarles, pero la habilidad publicitaria y propagandística, la colocación de las luces LED, ustedes pudieron ver, la manera en que el Palacio Nacional fue prácticamente un montaje completo con luces artificiales, etcétera. Entonces, eso sí ha sido programático y sistemático en el gobierno de Bukele. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos López Fides, periodista del diario de hoy de El Salvador, por aceptar esta conversación con nosotros y darnos una panorámica de la situación en estos momentos de El Salvador. Muchísimas gracias. Alejandro.